tanto nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en este día? Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 27 de diciembre de 2016. Estamos en una serie especial para finalizar el año que le hemos llamado Enfrentemos la vida con fe. Comencemos bien el año próximo y eso depende en buena medida de terminar bien el presente. Para lograrlo conviene que hagamos 3 cosas por lo menos. Número 1. Evaluemos lo que hemos hecho en este año, lo bueno, lo malo, lo que nos faltó, los resultados, etc. En segundo lugar, hagamos un proyecto, como dijimos ayer, establezcamos una visión y después propongámonos una o varias metas para alcanzar. Y número 3, analicemos nuestros valores, creencias y principios de vida y hagamos los ajustes convenientes. Tal vez tenemos que hacer algunos cambios en nuestros valores, principios o creencias. Por eso les propongo que sigamos estudiando Filipenses 3, 14 a 16 para encontrar los principios que nos hacen falta para enfrentar la vida con fe. Dice el texto completo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El versículo 15 dice así, lo volvemos una vez más porque este versículo 15 nos enseña el principio de hoy. Persiste en la búsqueda de la verdad. Así que, todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si pensáis otra cosa, también os lo revelará Dios. Esta es la manera más sencilla de decir el versículo 14 en una versión más cercana a nosotros. En la versión anterior que les leí fue esta. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios. Pero la versión que leí ahora dice así que todos los que hemos alcanzado la madurez. Los que somos perfectos es una palabra griega que significa madurez. Recordemos lo que decía Sócrates. En el mundo hay 4 tipos de personas. Los que no saben que no saben son los más ignorantes de todo, porque no saben y no saben que no saben. Los que no saben, los que no saben que sí saben, pero ellos no lo saben. Y decía Sócrates, los como yo, los que sí saben que no saben. Él decía, por lo menos yo sé una cosa, yo sé que no sé por lo menos. Y decía Sócrates también, y deben existir algunos que sí saben, pero yo no conozco a ninguno, por supuesto, porque no conoció al Señor Jesucristo, si no hubiese cambiado de opinión. Tal vez eso fue lo que llevó a este sabio a inventar su método de aprendizaje llamado mayéutica, o de alguna otra manera de pronunciar, como guste usted, pero en su método él buscaba llegar a la sabiduría por medio de preguntas. Preguntaba la misma cosa a un noble, a un esclavo, a un hombre, a una mujer, a una persona en éxito, a una persona en fracaso, y de todas las respuestas trataba de encontrar una respuesta global. Aprender a escuchar, esa es la clave si se tiene intenciones de saber, decía Alberto Cortés en una de sus canciones. Es decir, que la vida es una aventura, un viaje en donde se aprende de principio a fin. Y se aprende preguntando, se aprende investigando, se aprende copiando, se aprende observando a otros. Desgraciadamente hay personas que prefieren no preguntarse nunca nada. Fingen demencia, renuncian a la maravillosa posibilidad de experimentar la revelación de Dios. Porque aquí sería la clave. Hay diferentes tipos de conocimientos, pero el más importante es la revelación de Dios. El Señor ha tomado la iniciativa desde la creación del ser humano de darse a conocer a sí mismo y se ha revelado de muchas maneras. Dios es un Dios que se revela, es un Dios que se da a conocer. El que revela es Dios, aquello que revela es Dios mismo, Él se revela a sí mismo y lo revela a nosotros los seres humanos para que conociéndole tengamos vida eterna. Dios se revela, déjeme decirle, de diferentes maneras, por ejemplo, la revelación natural. Dios se revela por medio de la naturaleza. El Creador puede ser conocido por medio de su obra. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso está en el Salmo 19.1. Dios también se reveló a través de teofanías, es decir, se reveló por medio de manifestaciones perceptibles por los sentidos físicos de los seres humanos. La Biblia nos habla de varias ocasiones en las que alguien pudo ver, oír o sentir a Dios. Dice Jueces 6.12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Además, Dios se revela
a través de la inspiración. Es decir, Dios reveló a los seres humanos verdades, su conocimiento de sí mismo, quién es Él, qué quiere. Lo reveló a personas e inspiró a esas personas a que lo escribieran. La Biblia es la palabra de Dios. Fue escrita por hombres, pero Dios les inspiró a escribir verdad sin error. La Biblia dice en 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios se reveló además por la encarnación. Es la máxima revelación de Dios cuando se hizo hombre. Lo celebramos recientemente ahora en Navidad, este evento. Dios se reveló al hacerse un ser humano para comunicarnos su naturaleza de la manera más directa posible. Esto es la máxima revelación de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, y luego nos saltamos hasta el 14. Y Dios también se revela a través de la iluminación. Dios se da a conocer a cada uno de nosotros cada vez que nos enseña cosas por medio de las experiencias de encuentro con Él. Cuando leemos su palabra, cuando hablamos con Él, Él nos habla y se nos revela. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así dice 2 Timoteo 3, 16 a 17. El autor o la autora de la carta a los Hebreos lo dice de una manera resumida esto que acabamos de decir. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios siempre nos habla. Dios se revela a los seres humanos, a usted y a mí, nos hace conocer su naturaleza, quién es Él, qué quiere. Él quiere que le conozcamos, que nos encontremos con Él y que crezcamos por ello. Para subir las cuestas de la vida, para vivir la vida con fe, necesitamos persistir en la búsqueda de esta verdad que Él nos revela. Para crecer, disipar dudas, adquirir convicciones y madurar. Esa es una de las claves para vivir con fe. El Señor dijo a los religiosos de su tiempo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eso está en Mateo 22, 19. Es decir, que la clave para encontrar la verdad es leer la Biblia. Es triste, pero mucha gente tiene su fe fundada en tradiciones, en costumbres y en lo que otros les han dicho, pero no corroboran esas cosas con la palabra de Dios. Las tradiciones, las costumbres y todo lo que alguien nos puede decir es humano y falible. Lo único infalible, seguro y digno de confianza es lo que Dios inspiró para que se escribiera. Y todo este conocimiento está en la Biblia, está en la palabra de Dios. La Biblia es el registro escrito de la revelación de Dios. Debemos leerla para ser cultos, debemos obedecerla para ser santos y debemos creerla para vivirla y para vivir para siempre en la presencia del Señor. La Biblia dice también, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¡Sas! Eso es serio. Cada cosa que usted y yo creemos, cada cosa que usted y yo practicamos y que está lejos de la palabra de Dios, no es el testimonio de Dios, no es la ley de Dios. Y si vivimos así es como si no nos hubiera amanecido. Es como si viviéramos en tinieblas todavía. Es decir, que todo sermón, todo devocional como este, todo libro, etc., debe ser pasado por la prueba de la Biblia. Si está de acuerdo con la Biblia, es verdad. Si no está de acuerdo con la Biblia, debe ser rechazado. ¿Recuerdan cómo dice nuestro versículo que estamos estudiando? Es el versículo 15 de Filipenses 3. Así que, todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si pensáis de otra cosa, también eso os lo revelará Dios. Dios se revela. Dios nos da a conocer. Si somos sinceros y buscamos la verdad, entonces la encontraremos en su palabra. Si buscamos su palabra, encontraremos la verdad, encontraremos razón para vivir y para vivir por fe. Si vamos a iniciar la vida viviendo con fe, entonces debemos persistir en buscar la verdad en todo momento. Espero que esto sea útil para usted y
y me gustaría encontrármelo el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta pronto.